Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diosidencias. Hoy estoy súper contento de tener a mi amiga Laura Valderrama. Ella es originaria de Colombia, es doctora, deportista, modelo y actualmente se encuentra viviendo en Dallas. Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Muy bien, Cris, muchas gracias por invitarme. La verdad es que escuché algunos de los capítulos pasados y es impresionante cómo Dios ha guiado a las personas, cómo ha habido tantas diosidencias. Y estar aquí, pues la verdad es todo un honor. No, el honor es nuestro. Gracias por habernos hecho un espacio en esa agenda tan apretada. El tiempo es todo tuyo, así que adelante, deleítanos con esa diosidencia. Muchas gracias, Cris. Fíjate que cuando estábamos platicando, yo te decía que me han pasado muchísimas historias y la verdad es que sí, o sea, yo tengo diosidencias para tirar para el cielo, pero ahorita quiero hablar de una en particular que cuando me pasó hace muchos años, cuando estaba pequeña, que quizás en ese momento uno no se da cuenta de qué tan grande es lo que le pasó a uno, pero después miras hacia atrás y te das cuenta cómo Dios obra en cada una de las cosas, cómo las cosas sencillamente no pueden ser casualidad, ¿verdad? Entonces, te cuento, hace unos años se casó una de mis tías, y cuando te digo hace unos años, estamos hablando de que yo tenía por ahí unos 10 años, y se casó una tía. Yo soy de Colombia, entonces mi ciudad natal es Medellín, yo vivía en Medellín, y mi tía se casó en otra ciudad llamada Tuluá, que es de donde es parte de mi familia. Entonces nosotros fuimos como familia a la boda de mi tía, y después de la boda fuimos a un parque. Fuimos al parque el día anterior a la boda, luego fuimos a la boda y luego nos fuimos al lugar donde nos estábamos quedando. Nos estábamos quedando en un lugar y nos habían comprado, para esto era Navidad, era diciembre, nos habían comprado unos walkie-talkies y nosotros estábamos súper emocionados por probarlos. Mi papá se había quedado en la casa de sus papás y platicando con sus hermanos, y nosotros estábamos jugando ahí en la casa con mi mamá. Era un lugar donde habíamos alquilado. Tuluá pues no es la ciudad donde nosotros crecimos y no íbamos tan seguido, íbamos una vez al año, pero no conocíamos mucho más allá de la casa de mis abuelos. Entonces estábamos en una zona nueva donde no conocíamos, pero queríamos jugar con estos walkie-talkies. Entonces mi mamá le dijo a mi hermano que estaba bien que fuera al parque a jugar con los walkie-talkies, y mi hermano se fue. Ya después yo me había metido a bañar, estaba secándome el pelo, me estaba poniendo una toalla en el pelo, esto va a ser importante para después, me estaba poniendo una toalla en el pelo para secarlo, tenía el cabello entonces en la toalla y tenía unas chanclas enormes de mi papá, y mi mamá me pidió que fuera a buscar a mi hermano. Entonces ella me dijo, ve al parque a buscar a tu hermano, y dije, bueno, o sea, yo le voy a hacer caso, voy a ir al parque, y me fui a buscar a mi hermano, que hasta eso no sé si dije, bueno, de buenas a primeras, pero fui a un parque, vi el parque, y yo solo me acordaba de un parque. O sea, yo decía, yo solo me acuerdo de un parque que fue el que habíamos visitado el día anterior. Cuando llegué a ese parque, dije, este no es el parque. O sea, como que mi mente de niña chiquita fue como que, este no es el parque en el que está mi hermano. De como quiera grité, vi que no estaba y me fui. Y seguí caminando. Y le pregunté a unas personas en la calle, ¿dónde está otro parque? Y me dijeron, no, pues por allá hay otro parque. Y seguí caminando. Para esto supongamos que eran como las 9 de la noche y estamos hablando de un 31 de diciembre. Entonces yo estaba caminando sola a los 10 años, un 31 de diciembre, en una ciudad que no conocía, buscando un parque. Todos estos detalles que yo ahorita estoy contando, en su momento yo no tenía ni idea. Entonces yo empiezo a caminar y digo, no, este tampoco es el parque. Y no crean que mi mamá era irresponsable por eso, porque realmente el parque quedaba solamente a 2 cuadras de nosotros, de donde nosotros estábamos, y nosotros pues teníamos walkie-talkies, entonces nos alcanzábamos a hablar. O sea, acabamos de perder la señal con mi hermano y por eso me envió a buscarlo. Y entonces yo caminé y llegué al parque y dije, este tampoco es el parque, pero como quiera grité, dije, este no es el parque,
me voy a ir a otro parque. Y volví a preguntar y dije, oigan, disculpen, ¿no saben dónde hay un parque? Y me dijeron, sí, mira, caminas para allá. Y entonces yo dije, no, ese ya fui. Y me dijeron, bueno, entonces caminas para allá y allá hay otro parque. Y volví a caminar más cuadras y encontré otro parque. Y yo vi ese parque y dije, es que este sigue sin ser el parque. O sea, yo sigo sin encontrar el parque. Entonces dije, bueno, voy a caminar un poco más. Y volví a preguntar, me volvieron a decir, mira, hay 2 parques, uno está acá y el otro está acá. Y yo dije, bueno, a este ya fui, voy a ir al otro. Y volví a caminar para llegar al parque. Ya había caminado bastante y de repente encontré el parque que estaba buscando. Entonces dije, ya llegué, o sea, ya no tengo ningún problema, ya llegué al parque que es. Empecé a mirar a todos lados, empecé a gritar el nombre de mi hermano, nada. Empecé a gritar el nombre de mi hermano, nada. Y me empecé a preocupar porque empecé a pensar, no encuentro a mi hermano, ¿qué le voy a decir a mi mamá? O sea, ya perdí a mi hermano. O sea, mi preocupación era por mi hermano. Y yo buscaba y buscaba y no lo encontraba y no encontraba el parque y nada. O sea, me preocupaba y nada. Y nunca lo encontré. Entonces dije, bueno, me voy a regresar. Y cuando me empiezo a regresar, me doy cuenta que estoy perdida. O sea, ahí me doy cuenta que estoy perdida porque digo, soy incapaz de regresarme. O sea, ya no sé cómo regresarme. Y literalmente miro hacia todos lados, empiezo como que a entrar en pánico y digo, no, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no sé cómo regresarme. Y entonces digo, mi mamá me va a regañar porque aparte de que perdí a mi hermano, ahora me perdí yo. No puede ser. Y me regresé al parque anterior, pregunté para irme así, como había llegado parques para atrás, pero no, ya no podía. Y aparte de eso empecé a ver motos, empecé a ver motos. Entonces mi papá siempre nos había dicho que no nos subiéramos a motos, entonces yo le tenía como un miedo a las motos, entonces yo me escondía cada que veía motos y dije, no, lo único que puedo hacer es ir al único parque que conozco y ahí me voy a quedar. Entonces ya llegué al parque y nada, miraba hacia otros lados, hacia todos lados y no veía nada. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya es tarde. Entonces me empecé a dar cuenta que ya había pasado muchísimo tiempo. Y dije, pues me va a tocar dormir aquí porque no soy capaz de regresarme y las motos me dan miedo y yo no quiero acercarme a las motos. Entonces vi una banca y dije, esta va a ser mi banca. Y como les decía que estaba secándome el cabello con una toalla, pues entonces yo dije, claro, o sea, esta toalla me va a servir, la toalla va a ser mi cobija y voy a dormir en esta banca y mañana voy a ir con mis papás. Una niña súper inocente que, o sea, como que no captaba que estaba perdida un 31 de diciembre, que ya era tarde y que estaba sola. Yo pensaba que no me iba a pasar nada, que yo pues me ponía la toalla, dormía ahí, a la mañana siguiente todos íbamos a estar felices porque me encontraron. Mientras esto pasaba de mi lado, en el lado de mi mamá, mi papá estaba todavía con sus hermanos, mi mamá no le había contado. Mi mamá me empieza a buscar y me empieza a buscar y me empieza a buscar y se da cuenta que no está, porque mi hermano regresó y mi mamá le preguntó, ¿dónde está Laura? Porque ella todo este tiempo pensó que estábamos juntos con los walkie-talkie y yo ya no estaba. Entonces fue como, Laura no está. Y ella, ¿cómo que Laura no está? Entonces ellos empiezan a asustar y me empiezan a buscar por todos lados, mientras yo estoy ahí planeándolo en mi banco. Y ellos buscándome, mi mamá me contó, porque pues esa parte yo no estuve, que ella desesperada empezó a gritar por todos lados, y que la gente empezó a querer ayudarla. Entonces empezaron a querer ayudarla y a buscarme. Entonces cada vez se iban alejando y de repente un 31 de diciembre, como a eso de las 10 de la noche, ella encontró una iglesia que estaban teniendo un culto para recibir el año que estaba abierta y todos los de la iglesia salieron a ayudarla. Y entonces uno ve como esas cosas que tú dices, o sea, ¿por qué habría de estar la iglesia abierta tan tarde? O sea, ¿qué hacían ellos ahí? ¿Por qué la iglesia estaba tan cerca? Todos salieron y decidieron ayudar a mi mamá y todos tenían moto. Entonces todos empezaron a hacer como esta búsqueda organizada en motos y se dividieron cuadras. Entonces era como, este grupo de motos va a visitar la primera cuadra y nos vamos a ir así, cada vez como que vamos a ir ampliando el círculo. Entonces eran círculos de cuadras y cada vez iban ampliando el círculo de cuadras hasta que me encontraran. Y ampliaban el círculo y regresaban y mi mamá todas las veces con la esperanza de que le dieran buenas noticias y todas las veces le decían que no. Entonces ya casi se iban a rendir y mi mamá llorando era de que no, o sea, ayúdenme, es que ella no aparece. Y ellos le dijeron, tranquila, vamos a orar, vamos a encontrarla, o sea, todos nos vamos a unir y ya va a ver que ella va a aparecer. Ampliaron una vez más el círculo, ya llevaban 15 cuadras que ampliaban el círculo. Y esta vez decidieron llevarse a mi hermano. Dijeron, claro, quizás no la hemos encontrado porque nosotros no la conocemos. Entonces vamos a llevar al hermano. Y le pidieron a mi hermano que se subiera en una moto y fuera. Por eso mi hermano tampoco, o sea, como que a nosotros no nos gustaban las motos, pero se subió y fue. Y de repente
yo estoy ahí en el parque y me paro tantito a recoger algo. Y entonces un indigente me roba mi banca. Y yo regreso y yo digo, ¿cómo puede ser que me robaron mi banca? Si aquí iba a dormir. Entonces yo empiezo a entrar en pánico porque digo, ¿ahora dónde voy a dormir? O sea, ya me quitaron mi banca. Y no me iba a pelear con el indigente, yo tenía 10, iba a perder. Entonces decido caminar a encontrar una nueva banca. Entonces me salgo del centro del parque donde yo estaba a las orillas para poder encontrar mi banca. Y entonces yo empiezo a caminar a las orillas, bien feliz, bueno, no bien feliz, bien preocupada. En serio, era impresionante porque yo me sentía como toda frustrada, yo decía, Dios, o sea, ¿por qué? O sea, ya me quitaron la banca. O sea, como que mis preocupaciones eran otras, yo estaba como, me quitaron la banca, no encontré a mi hermano, me van a regañar, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, pero nunca por mi mente pasó que me podía pasar algo malo, nunca por mi mente pasó como estas cosas que hoy en día se me ocurrirían, no me pasó. Entonces, de repente pasaron motos y claro que yo me iba a esconder. Mi hermano iba en una de esas motos y entonces él ya después me cuenta que alguien en la moto le dice, ¿esa no es tu hermana? Y él le dice, no, esa no es, porque él dice que yo me veía más alta por las chanclas que traía y que yo me veía como si tuviera una bufanda porque la toalla, como ya me estaba estorbando, me la puse alrededor del cuello. Y él, pero es que ya no llevaba bufanda, mamá me dijo que no llevaba bufanda. Pero pues yo tenía frío y como que entonces la tenía así. Y dice, no, pero vamos a ver de como quiera. Y ya llegan y ven, y claro, pues sí era yo. Y entonces ellos se alegran, pero yo no entendía, pues ellos estaban súper alegres, pero yo no entendía qué había pasado todo este tiempo. Entonces al final ya ellos me llaman, nos fuimos a la moto, yo iba en una moto con un señor, mi hermano iba en otra moto con otro señor, y empiezan a ir, y desde que empiezan todas las cuadras, las 15 cuadras hasta donde estaba mi mamá, van pitando, y van pitando, y van pitando, y las otras motos van pitando. Entonces cada que nosotros avanzábamos y encontrábamos las motos de las otras personas, se iban haciendo las motos atrás, íbamos haciendo todos como una fila de motos, y se iban haciendo, y se iban juntando las motos, y pitando, y pitando, y pitando, porque claro, o sea, lo que se había perdido lo habían encontrado, entonces todos estaban súper felices. Para esto mi papá todavía no sabía nada, o sea, cuando me encontraron mi papá se enteró porque mi papá supo que me perdí como por 15 minutos. Yo le agradezco a Dios tantísimo que mi papá no hubiese sabido porque mi papá, o sea, mi papá me quiere mucho, yo soy la niña de sus ojos, entonces yo siento que a mi papá le hubiese dado muy duro saber que un 31 a las 12 de la noche, porque para esto ya eran las 12, yo estaba perdida. Entonces, para eso ya le habían contado a mi papá no le terminaron de decir, él ya estaba agarrando el carro para llegar a la casa. Y entonces ya de repente llegamos ahí y mi papá llega casi a la vez que nosotros, entonces mi papá no entiende por qué hay tanta bulla, porque mi papá pensó que yo llevaba perdida 2 minutos. Cuando todo el mundo está así, la gente salía a los balcones, todos estaban gritando, o sea, imagínense todos celebrando la Navidad, las casas estaban llenísimas con familias, la gente salía gritando, todos celebrando y pitando porque ya hemos llegado. La verdad es que fue impresionante y ya luego llegamos a la casa, nos bajamos y mi papá como que ahí también le cayó el viento de que era grave porque vio a tanta gente que dijo, algo tuvo que haber pasado aquí. Y ya nos bajamos, ellos nos pusieron en medio, hicieron un círculo y oraron por nosotros. Y la verdad es que, o sea, yo en esa época no me di cuenta, pero ya ahorita yo me pongo a ver por atrás y digo, ¿cómo nada es casualidad? ¿Cómo todo es Dios obrando? ¿Cómo cada una de esas cosas son diosidencias? ¿Cómo Dios hizo que esas personas de la iglesia estuvieran ahí? ¿Cómo Dios hizo que mi mamá llegara justo a esa iglesia a tocar? ¿Cómo yo perdí la banca con el indigente y me tocó salir a la orilla para que me pudieran encontrar? ¿Cómo mi papá no se enteró antes? O sea, ¿cómo todas estas cosas pasaron que de otra manera no hubiesen pasado? La verdad es que, pues en Colombia, como en otros lugares, pero también en Colombia, hay peligro. Estamos hablando de que una niña chiquita el 31 de diciembre se perdió y cómo Dios me salvó. Entonces, yo pues quería contar esta historia porque para mí es como muy impresionante cómo incluso de chiquita y cómo todo el tiempo Dios ha obrado de una manera increíble y cómo ha hecho esas que uno pudiera pensar casualidades, no lo sean. Y eso me hace a mí pensar que hay como una canción que me gusta mucho que dice, si yo te hablo de mí, siempre te voy a hablar de Cristo. O sea, si yo te cuento mi historia, te estaría contando siempre de Cristo. Y yo pienso que pues eso pasó ahí conmigo. No, súper interesante esa historia porque, como dices, en un mundo tan perverso, tan peligroso, te pudieron haber pasado muchas cosas y también creo que fue una diosidencia poder mantener esa calma, ¿no? Porque pues a esa edad ya sabías de que, oye, pues estoy perdida. Alguien con malas intenciones hubiese detectado que estabas perdida, ¿no? Y que posiblemente
hubiese procedido a hacer por lo que les pasa a ciertos niños, ¿no? Que se los roban, que los llevan para trata y todo lo que sucede lastimosamente. Pero qué bueno que desde tus inicios pudiste sentirte acompañada y bendecida de que hay un propósito y un plan mayor para ti. Pero me dijiste que tenías otra historia, así que me encantaría escucharla y yo creo que las personas que también nos están escuchando pues les encantaría saber y conocer un poquito más que las diosidencias te están acompañando porque tienes algo grande que cumplir, creo yo. Sí, mira, fíjate que eso que dijiste, yo como que no lo había pensado, pero más bien no que no lo hubiera pensado, sino que ahorita que estaba contando no mencioné. La verdad es que te digo que yo tenía miedo a las motos, entonces yo le oraba a Dios. O sea, yo me escondía a las motos, al final descubrí que las motos eran los aliados, pero yo le oraba a Dios y yo siento que Dios me dio sí esa calma que yo no me había dado cuenta que necesitaba. La otra historia, nada que ver con esta, es una historia bien sencilla, pero es una historia que cada que tengo la oportunidad la cuento porque yo pienso que Dios está en las grandes cosas como esa que me pasó y en las pequeñas. Y como, pues a medida que han pasado los años, yo he aprendido que, o me ha tocado aprender, porque a veces uno no tiene la fe que debería, pero Dios, gracias a Dios que Él se la da a uno, que uno debe confiar hasta para las cosas más pequeñas. Fíjate que yo vivía en Lindavista. Viví en Lindavista un tiempo, como unos 3 años. Lindavista es una universidad adventista que queda en Chiapas, en México. Yo ahí estudiaba la preparatoria. Entonces, un día mis papás me habían dado dinero, me habían dado 100 pesos. Y aunque no lo crean, para mí 100 pesos era, no, yo era millonaria, o sea, 100 pesos era demasiado dinero para mí. Y eso que, o sea, no estaba tan chiquita, pero en serio que 100 pesos era mucho. Entonces me habían dado los 100 pesos y yo me había puesto a platicar, a jugar por ahí y los había perdido. Y perdí los 100 pesos por ahí en la calle. Los que conocen Lindavista, hay una calle que va hacia donde ahora es Música, que antes era el dormitorio de hombres de preparatoria. Y entonces en esa calle pues pasan todos los hombres de preparatoria en esa época, o todos los que iban a Música. Creo que en esa época eran todos los hombres de preparatoria, van pues a dormir. Ahí está su dormitorio. Entonces yo iba caminando por esa calle y yo lo perdí el billete por ahí. Entonces yo perdí el billete, pero no me doy cuenta sino hasta después, cuando ya me voy para la casa, pero ya está oscuro. En mi casa yo tenía que llegar a las 9 se cerraba la puerta. Es un decir, la hora que tenía que llegar era a las 9. Pero entonces yo empecé a buscar el billete y ya casi iban a dar las 9, eran las 8 y algo. Y yo lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Y yo iba con linterna y yo buscaba y no lo encontraba y no lo encontraba. Y llegan a dar las 9 y yo, no, pero mi papá me va a regañar, no, pero perdí el billete, no, pero me va a regañar. Y digo, no, pues ya, me voy. O sea, no quiero el regaño. Entonces me fui para mi casa, pero lo que iba, dije, ya sé qué voy a hacer. Me voy a despertar mañana súper temprano, a las 5 de la mañana, antes de que nadie se haya despertado, y voy a buscar el billete porque seguro nadie lo ha encontrado, porque si yo no lo encontré, que sabía que estaba por ahí y estaba oscuro, nadie lo va a haber encontrado. Me va a despertar súper temprano. Y entonces puse mis alarmas, me fui a dormir, yo dije, mañana me levanto temprano. Y de repente amanecí, abro los ojos, agarro mi celular y... no, son las 11, yo no puede ser, me quedé dormida, son las 11, perdí el billete, ¿qué va a pasar? No, ay no, mis 100 pesos, ¿qué voy a hacer? Y como les digo, para mí, o sea, era como muchísimo 100 pesos. Entonces dije, y entonces me puse la ropa, ni me bañé, dije, así voy a bajar. ¿Quién me manda por mensa? O sea, no hice las cosas que tenía que hacer a tiempo. ¿Qué voy a hacer? Entonces empecé a bajar corriendo y empecé a bajar pensando y yo decía, Dios, querido Jesús, te quiero pedir por mi billete. Quiero que lo dupliques. Si alguien se lo encontró, por favor, duplícalo. Y luego decía, no, perdón Dios por pedirte dinero, quizás eso es muy egoísta, quizás uno no debe pedir dinero. Porque no era para nada que tuviera un buen propósito, simplemente quería el dinero. Entonces dije, bueno, no, lo voy a quitar. Y luego seguí caminando. Le dije, bueno Dios, te quiero pedir que como la mujer que encontró la moneda, yo encuentre el billete. Y luego dije, pero es que la mujer que perdió la moneda tenía otro significado, no era solo lo monetario, o sea, no era solo como el dinero, sino que tenía otro significado más profundo. Y yo, bueno, también borro eso. Bueno, Dios, pero en serio quiero mi billete, y aunque sea algo que es muy material y que no tenga nada que ver contigo, ¿será que por favor me lo puedes dar? En serio, duplícalo, no sé, ¿cómo le hacemos? Porque quiero mi billete. Entonces yo iba pensando en eso y llegué a la calle y vi que la calle estaba transitada y dije, no puede ser. Y había gente que estaba limpiando. Entonces, los que trabajan en limpieza pues tienen que recoger las hojitas y todo eso. Entonces, claro que limpian esa calle. Entonces yo dije, no, ya no está. Y entonces vi a unas personas sentadas en una banca y mi mente como mala de humano dijo, seguro ellos lo encontraron.
seguro ellos están ahí en la banca relajados, felices porque se encontraron mi billete. Y yo estoy aquí sufriendo porque no lo encontré. Y entonces estoy diciendo eso. Y literal, o sea, yo sé que va a sonar súper gracioso, pero un viento pasó. Y entonces pasó un viento. Y yo empecé a ver como si una hojita se moviera así. Y se movía y se movía. O sea, hacia el otro lado donde yo estaba viendo a estas personas. Pero estaba enfrente de las personas y yo veía. Y yo me acerco. Estaba una roquita. Y como que pegado en una roca estaba mi billete. O sea, yo no podía. Yo dije, Dios, ¿cómo puede ser posible que tú me quieras tanto que un billete te importe? O sea, ¿cómo me puedes querer tanto? Que, o sea, más de 12 horas después, ahí está mi billete. Es de esas veces que yo digo, no es casualidad. O sea, ¿cómo puede haber estado mi billete después de más de 12 horas? Y es algo chiquito, pero realmente que de mis historias de fe, esa es una. Porque yo digo, ¿cómo tenemos un Dios tan grande que le puede importar tanto como la vida de uno, pero también tanto como los deseos de uno? Esas cosas que quizás nosotros pensamos que son súper insignificantes para Dios, pero solo porque nos importa a nosotros, Él les da un significado. Esa es mi otra historia. Yo sé que es bien distinta a la primera, pero esa historia me encanta, me deja así impresionada. Cada que pienso en ella, pienso en lo grandioso que tenemos de Dios. No, a mí también me gustó. Digo, las dos historias me gustaron. Muchas gracias por compartirla. Y digo, la primera, como te mencionaba, siento que hubo un ángel o una protección que hizo que nadie con malas intenciones se te acercara. No pasó mayores más que el susto de tus papás. Ya lo miras desde ahorita, desde esa perspectiva de adulto, y dices, bueno, sí hubo toda esa protección y todo eso, ¿no? Y quizá muchos detalles no te acuerdas de lo que pasó. Esto otro que cuentas del billete es más reciente. Entonces siento como que también lo viviste más, ¿no? O sea, pienso que sí lo disfruté. Pienso que lo que tú dices de lo primero, 100% real. O sea, estaba más pequeña, entonces es distinto. Pero también yo le pedí ayuda a muchas personas para encontrar los parques. Entonces, realmente ahorita viéndolo ya más grande, realmente todas esas personas que yo les pedí ayuda pudieron haberme hecho algo. Porque si saben que estoy buscando un parque y que no conozco ningún parque, puede haber pasado algo. No, y aparte con una toalla en la cabeza, pues también es como que, como que andas haciendo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. O sea, esas personas pudieron haberte hecho algo malo y quizá alguna de ellas era una persona mala, pero vio que estabas acompañada. Quizá tú no lo veías, pero ibas acompañada de alguien que te brindaba esa protección, ¿no? Y del billete, pues es bastante interesante. Qué bueno que al final tú tenías esa confianza de poderle pedir los deseos de tu corazón a ese ser superior, ¿no? A Dios. Porque no cualquier persona siente esa confianza de poder hablar y negociar. Y creo que es muy interesante algo que tú decías. Él se preocupa por nosotros o de repente nuestros deseos que pueden ser caprichos, pero al final de cuentas, Él acomoda las piezas para que todos esos deseos se puedan llegar a cumplir en algún momento. Y creo que tiene un propósito. Quizá eso del billete te ayudó a aumentar tu fe. Todo pasa por algo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha ido incrementando tu fe y tu confianza en que tienes un ser superior al control de tu vida, al control de tus sueños, de tus deseos. Todos esos deseos y esos caprichos han llegado en el momento que debían llegar. Ni antes ni después. Así que me encantaron las historias. No sé si para ir finalizando quieras agregar algo, un mensaje para las personas que nos escuchan, que quieras que se queden con tu capítulo. Sí, mira, yo pienso que todo lo que dices tienes toda la razón. Realmente es así. Y algo que yo quisiera que las personas se llevaran es que uno se me olvida, pero de esas cosas, como les decía que las motos me dan miedo, lloraba. O sea, lloraba cuando veía las motos, lloraba porque justo me habían contado una historia como de una persona que caminaba y que como que Dios le pone un ángel y cuando la gente la veía pensaba que había alguien más con la persona. Entonces cuando yo veía a las personas de las motos, porque me daba miedo, yo decía, Dios, que seamos dos personas, que no solo sea yo, sino que seamos dos personas. Y claro que me encontré gente mala caminando y claro que pasaron muchas cosas que ahorita pues contando lo otro no se menciona tanto porque había muchos borrachos, o sea, era 31. Pero yo le pedí a Dios eso. Y aquí con lo del billete, yo le pedí a Dios lo del billete. Entonces, lo que yo quisiera como dejar es que no importa qué tan pequeño, qué tan grande lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. No importa si es un billete, no importa si es algo que tú dices, no, Dios no le importaría esto, o si es algo súper grande, que como dijera la Biblia, no importa si le pides que mueva una montaña, el Dios
en el que tú y yo creemos tiene el poder de hacer hasta lo más mínimo y hasta lo más grande que uno se puede imaginar. Entonces, nada más dejarles en mente que nunca dejen de confiar en que lo que sea que le pidan a Dios, Él se los va a dar. Excelente, me gusta esa reflexión. Que si Él se preocupa por las cosas más pequeñas y alimenta a las aves, Él también se preocupa por nosotros. Gracias, Lau. Y a los que nos escuchan no queda más que invitarlos a que escuchen Diosidencias, nos sigan en nuestro Instagram. Estamos como diosidencias.podcast y pueden escuchar esta y más historias en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast. Pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Lau, por aceptar la invitación y por estar aquí compartiendo una historia en Diosidencias. Esperamos no sea la última. Tengo muchas, así que quizás no sea. Muchas gracias por invitarme. No, encantadísimo de tenerte. Hasta la próxima. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.